Para seguir con el tema, es un gusto saludar esta noche al maestro Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud y presidente del Consejo Consultivo del Partido Movimiento Ciudadano. Salomón, buenas noches. Sofía, qué gusto saludarte como siempre a ti, a tu auditorio y saludos a Guillermo también. Gracias. Gracias, Salomón. A ver, la presidenta Sheinbaum planteó este lunes la creación de un servicio universal de salud. ¿Es viable en las condiciones en las que se encuentra hoy? A ver, déjame decirlo con todas sus letras y trataré de ser muy puntual. Primero, el propósito que tiene la presidenta, que tiene el doctor Kersenovich, que lo he dicho en todas partes, es un gran secretario de salud el que tenemos. El propósito, Sofía, es el correcto. Es decir, México tiene que aspirar a tener un sistema universal de salud financiado sobre todo con impuestos generales y que cubra para todas y para todos con calidad, sin importar tu estatus laboral, es decir, sin importar si tienes un empleador o si no lo tienes, sin importar tu derecho a biencia, vaya. Esa es la aspiración a la que tiene que ir el país. El tema y donde empiezan, déjame decirlo así, los asuntos que el gobierno nos vaya resolviendo, porque apenas lo que vimos es una presentación, un PowerPoint bien presentado, insisto, con los preceptos de alguna manera en su sitio, pero con enormes interrogantes. Hay que leer el decreto una vez que se publique, todavía no ha salido, y lo que dices es correcto. A ver, veámoslo en dos partes. Primero, el sistema de salud mexicano hoy en día está debilitadísimo. Los últimos 7 años han sido de bajo presupuesto, de destrucción primero del seguro popular y después de no acabar en acertar qué construir para que se le sustituya. Primero fue el INSABI, hoy se sigue intentando con el IMSS Bienestar, etcétera. Segundo, se destruyó el sistema de planeación, compra y abasto de medicamentos y es fecha que no está resuelto. Y tercero, nos cayó la pandemia y eso acumuló un montón de déficits en el momento más complejo donde se estaban haciendo estos cambios difíciles. Bueno, esa etapa de problemática no la hemos superado aún. Seguimos cargando con un déficit acumulado en el sexenio anterior y se sigue tratando de recuperar preceptos básicos, te diría, del sistema. En ese sentido, hay una gran tarea por lograr para poder aspirar a tener las bases necesarias para entonces ir a un sistema de salud universal para el país. Déjame decirlo así, el seguro popular era un paso intermedio. Una vez que lograran converger los recursos que se disponían para la población con derecho a biencia y para la población que no la tenía, en ese momento estabas en mejores condiciones para poder pensar en la universalidad. Nunca llegamos a ese momento. Bueno, hoy para poderlo hacer no basta con la credencialización que se ha anunciado. Déjame decir, además de los preceptos que ahí se pusieron, por ejemplo, la atención universal en urgencias. Sabemos que en nuestro país muchísima gente llega a urgencias, entonces es un mal punto de partida. Segundo, se anuncia la atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia. Eso ya existía desde el año 2009. Ya había cobertura universal en todo el sistema sin rechazo de la atención al embarazo. El código infarto y el código cerebro son temas que ya existían. Se anuncian para el primer semestre del 2027, insisto, el propósito es correcto. Eh, ¿Qué faltaría o qué tendría que suceder? Primero, hay una gran reforma
Sofía, que no se puede dar por decreto. Yo te diría, una es la reforma gerencial administrativa, en donde para poder aspirar a un sistema universal tiene que haber un sistema de referencia y contrarreferencia. Déjame tratar de explicarlo de manera muy puntual a tu auditorio. Yo, no importa cuál sea mi derecho a bienestar, si estoy en el IMSS Bienestar, en el IMSS régimen ordinario, si estoy en el ISSSTE, si estoy en Pemex, yo tengo que saber quién es mi médica o mi médico de primer contacto, con quién voy a mis chequeos de sano, con quién acudo si me siento mal en lo inmediato. Y ese médico o médica tiene que referirme a lo que se me necesite hacer. Por ejemplo, si me necesitan hacer unos rayos X, ese médico tendría que poder ver en el sistema cuáles son los rayos X más cercanos a mi domicilio, que tengan la menos cola o tiempo de espera, sin importar si es del IMSS, del ISSSTE o de cualquier otro sistema, y ahí enviarme a tomar mis rayos X y después de tomármelos regresar con mi médica o médico para que haga la valoración. Así debería funcionar. Bueno, esta pieza que te estoy diciendo, el médico de primer contacto, la referencia y contrarreferencia y el sistema administrativo gerencial para poder hacerlo, eso no existe. Y eso tardas muchísimo en poder lograrlo. Hace más de una década y media se inició, por ejemplo, un modelo para pilotear la universalidad en Baja California Sur, y empezó a hacer sentido. Se detectaron los problemas, se trataron de corregir, pero después en 2013 eso no se continuó. Es decir, no hemos tenido desde el año 2013 pilotos que nos permitan hablar de universalidad. Entonces te decía, la reforma gerencial. Segundo, Sofía, se necesita una reforma financiera. Con los recursos que hoy tenemos, simplemente no alcanza para universalizar el mismo paquete de servicios para todas y para todos, con la calidad que se requiere y con el personal que hoy no tenemos, con el equipamiento que hoy no se tiene, simplemente no da. Y además es un financiamiento muy diferenciado. Mira, en el IMSS, por cada paciente se invierte al año alrededor de 10,000 pesos. En el ISSSTE, cerca de 11,400. Y una persona que esté en el IMSS Bienestar se le invierte en 4,400 pesos. Es decir, con recursos tan dispares es imposible que a todos ellos se les dé la misma atención. Tienes que hacer una reforma al financiamiento del sistema de salud. Tercer elemento, necesitas mecanismos de compensación de pago de servicios. Es decir, hoy el IMSS tiene no un costo de servicio, sino una tarifa. Bueno, si hay una diferencia en cuánto cuesta atender en Campeche, en el IMSS, un parto, de cuánto cuesta en Sonora, en el ISSSTE, atender el mismo parto, porque hay diferencias hasta regionales, porque hay diferencias entre instituciones, tiene que haber una cámara de compensación que pague de una institución a otra, porque la derechohabiencia de la seguridad social, además del recurso que metemos en nuestros impuestos, también se financia con las cuotas obrero-patronales y no puedes cargar sobre ellas la atención de todos los demás. Y sé que ya me estoy extendiendo, Sofía, pero lo que te quiero ejemplificar es todo lo que nos tendrían que decir, cómo se va a ir resolviendo para que en enero de 2027, como se anunció, pueda iniciarse el proceso de universalización. Sin gerencia, sin reforma administrativa, sin presupuesto, sin cámaras de compensación, es muy difícil que simplemente
con la credencialización y con mayor digitalización esto se pueda lograr. Y por último, te dejaría un componente ahí del que pues parecía que no se habla y son los regímenes laborales del personal médico y de enfermería que labora en los diferentes sistemas, pero están representados por sindicatos diferentes, con condiciones laborales diferentes, y de eso también tendríamos que hablar porque el personal médico y de enfermería tienen derechos que tienen que ser protegidos. Insisto, ya me extendí, pero espero tratar de ser claro, Sofía. Entonces, es un gran proyecto, el objetivo es muy bueno, pero difícil de cumplir ante la situación actual del sistema de salud en nuestro país. Leía en Ex a un señor que se quejaba de necesitar una radiografía y lo programaron para dentro de 6 meses. Bueno, más bien estaba desesperado. Y una señora me contaba el otro día que tiene varias enfermedades delicadas y le dijeron que eligiera cuál iba a tratar porque no se podía todas. Ante casos como estos, se ve complicado esta ambición, en tan poco tiempo sobre todo, y sin tener hoy un servicio al 100 o al menos que aspirar a eso. Sí, a ver, la aspiración es correcta. Ya vimos desde el sexenio pasado que los inventos no funcionan, que nada más hacer cosas por decreto, si no hay atrás todo el cuerpo que lo soporte, si no hay los estudios, el análisis, la evidencia y el cómo se va a hacer con sus recursos aparejados, simplemente no sale. Pero terminaría como empecé, Sofía. El propósito es correcto. Tenemos hoy un buen secretario de salud en David Kersenovich. Lo que expuso el subsecretario Clark se ve en el sentido correcto, pero nos tienen que acompañar ese anuncio con los cómo y con el cuánto va a costar, porque sin eso simplemente es un buen anuncio, pero que no tiene fondo y que no va a ser realidad. Pues sí, duro, pero así es. Gracias, maestro Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud y presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano.